nos corresponde narrar los hechos históricos de la Baja Edad Media, cuando ya inicia totalmente la decadencia de la Edad Media, cuando ya se va a terminar la Edad Media desde los años 1300 al 1400, siglo XIV y siglo XV. Un aspecto fundamental: llega al comienzo de la transición en el poder feudal al poder capitalista. Y eso tiene mucha importancia porque en la siguiente edad moderna, vamos a ver cómo el capitalismo inicia a ser la fuerza de poder económico, de poder adquisitivo económico para esa era. En el feudalismo, en la etapa que estamos terminando, es la tierra, es la agricultura, es los esclavos y el comercio, el aspecto del patrimonio del señor feudal. Es lo importante en la etapa del feudalismo. Hace transición ahora y vamos a empezar a hablar de unos modelos económicos e iniciamos por un modelo llamado el capitalismo. Ya les hablaré quién da los primeros pasos de este modelo económico llamado el capitalismo. Pero ya hay transición, y no por haber desconocido la parte económica desde la antigüedad a lo largo de la Edad Media, no, porque les he venido hablando del comercio, y el comercio era uno de los aspectos fundamentales. Los mercaderes de la época antigua en las distintas civilizaciones, los mercaderes eran las caravanas de mercaderes que llevaban mercancía de uno a otro lugar, y eran las formas de comercio. La agricultura, igual, la época de hierro, fueron etapas de la vida de la humanidad que se vinieron desarrollando. Pero aquí fundamental porque se nos va a abrir un campo totalmente, un área del conocimiento totalmente amplia en cuanto a la economía, e inicia por el capitalismo. Igualmente, para esta época ya de la decadencia de la Edad Media, ahora sí hablamos de la terminación de la caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerden ustedes, lo veníamos hablando y lo hemos hablado repetidas veces, que el Imperio Romano se divide en dos: el Imperio Romano de Occidente, a la cabeza en Roma, y la religión católica en la cabeza del Papa como sus principales jerarcas. Y en Oriente, el Imperio Romano de Oriente, a la cabeza de la Iglesia católica ortodoxa, con sus jerarquías dispuestas allí, que es igual, la misma iglesia, solo que cambia de la Iglesia católica de Occidente a la Iglesia ortodoxa de Oriente. El Imperio Otomano, que nace con los planteamientos de los musulmanes. Les hablé ya del surgimiento de Mahoma en el siglo VII y de la expansión de los musulmanes por toda esta región del Oriente Medio. El Imperio Otomano se viene ya para dar por terminada la ciudad de Constantinopla, fuerte militar del Imperio Romano de Oriente. Ciudad de Constantinopla que había sido fortalecida 1000 años más porque sus líderes, después de Teodosio y sus herederos, si algo hicieron allí bien, fue la apertura para unas grandes edificaciones, unas cúpulas salidas de la arquitectura detallada, y tres murallas pegadas cada una de la otra, y cada una rodeada por unos obstáculos naturales que impidieron la invasión de la ciudad de Constantinopla por más de 1000 años.
solo hasta que llegó el rey, el faraón de los otomanos, Ahmed II, quien propuso con un nombre que le dan los historiadores como el Conquistador, al igual que Alejandro Magno, al igual que Simón Bolívar aquí en América. Este señor se propuso pasar las 3 murallas que rodeaban el gran fuerte militar de Constantinopla. ¿Cómo lo pretendió y cómo lo hizo, y efectivamente cómo le salió ese golpe a la ciudad de Constantinopla? Él fue quien, con los conocimientos de la invención de la pólvora desde Oriente, desde China, creó unos morteros, pero unos morteros muy grandes. Se decía que eran miles de bueyes los que tenían que llevar este mortero. Disparaban unas balas muy pesadas que eran con lo único que podía derrumbar las murallas que recubrían la protección y la seguridad de Constantinopla. Y así fue que el emperador otomano Ahmed II logró derribar las murallas de la ciudad de Constantinopla y logró ocupar, invadir la ciudad de Constantinopla en el año 1453, expandiéndose así los musulmanes y habiendo derrocado por completo el Imperio Romano de Oriente. Les estoy proponiendo una película muy interesante en los tiempos libres. Aquí yo les propuse desde el comienzo que les iba a dar documentales y películas para que ustedes pudieran ver. Esta es una película del Imperio Otomano, del emperador Ahmed II, y es una película que narra estos hechos de la caída del Imperio Romano de Oriente para esta fecha. Y por último, otro hecho histórico trascendental para esta época fue el surgimiento de un cartógrafo navegante experto en el tema de los mares del Atlántico, como lo fue Cristóbal Colón, del año 1451 a 1506. Cristóbal Colón, un navegante genovés. Para ese entonces había la convicción de que la tierra era plana porque la religión católica que imperaba en Roma y para toda Europa así lo hacía ver y así lo exigía, que la tierra era plana y era el centro de todo este universo, y que salirse de este plano es caer a unos vacíos donde habían unos monstruos aterradores por los cuales generaban el miedo para que exploradores buscaran otros caminos o otras ideas distintas. Sin embargo, Cristóbal Colón, con sus estudios en cartografía y otras personas que le ayudaron, pero él con sus estudios en cartografía y un versado navegante, le propuso a la reina Isabel y al rey Fernando de Castilla que si le patrocinaban el viaje, él daría la vuelta por el globo terrestre hasta llegar a las Indias por el oriente. Esa fue la propuesta que le hizo Cristóbal Colón a la reina Isabel y al rey Fernando. Estas personas que para ese entonces estaban en las guerras de monarquías de los distintos imperios y tenían una guerra contra los ingleses, necesitaban dinero y necesitaban comercializar con Oriente. Por eso fue que le dieron un cierto respaldo a Cristóbal Colón. ¿Cuál fue el respaldo? Darle 3 calaveras, tres naves
3 barcos para que Cristóbal Colón hiciera esa travesía, entendiendo que era un hito, era algo novedoso y que los reyes decían, si se pierde no se pierde mucho. Les entregaron 3 barcos y le entregaron unas cédulas para que Cristóbal Colón tuviera unos créditos y pudiera hacer su viaje. Le dieron las personas que no fueron las personas mejor elegidas de la España de la época, sino que fueron personas sacadas de las cárceles y de distintas situaciones para su fecha. Se fue en tres naves llamadas La Pinta, La Niña y La Santa María. Salió Cristóbal Colón ese mismo año 1492, a comienzos del año, y a finales del año llegó a unas tierras de las cuales él siempre tuvo la creencia que había llegado a las Indias. Hizo 3 viajes. Se devolvió a España, narró lo que había comentado a los reyes y volvió, y de la misma manera hizo 3 viajes, pero él falleció sin haber entendido que había descubierto un nuevo continente, un nuevo mundo. Esa fue la historia de Napoleón Bonaparte, de Cristóbal Colón, en sus travesías y en sus descubrimientos. Pero él murió en la soledad sin haber conocido el gran descubrimiento que alcanzó. Estos 3 hitos fueron los que dieron el fin de la Edad Media. De esta manera acabamos de estudiar otra de las eras de más de 10 siglos que se conoció, como lo dije en su comienzo, como la época de los oscurantismo, porque no permitieron las leyes, porque no permitieron la ciencia, porque la religión católica coartó muchos de los derechos de las personas de este entonces. Finaliza de esta manera esta Edad Media y nos adentramos en una edad llena de conocimiento, riquísima en descubrimientos y en nuevas formas de vivir y de ir forjando el Estado que estamos buscando, el Estado social de derecho. Muchas gracias. Pasen feliz día.